Me alegra mucho lo que Dios está haciendo en esta poderosa congregación. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 18. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Con más fe, llenos del Espíritu Santo. Una vez más, llenos del Espíritu Santo. Usted tiene que salir de este lugar completamente lleno del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Mire qué poderoso. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Una vez más, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabe por qué yo lo hago? Que usted repita y repita la palabra, porque su boca tiene un poder creativo. Amén. Usted tiene que hablar la Biblia, hablar la palabra. Y quiero explicarles y desglosarle qué significa cada parte de este versículo. Cuando nosotros tomamos el tiempo de leer las Escrituras, debemos de analizar qué está diciendo Dios, qué dice su palabra. Y quiero hoy, por el Espíritu, guiarlo a que usted vaya entendiendo las Escrituras. A mí me encanta entender lo que Dios habla a través de su palabra. Recuerden lo que dijo Jesús: no reciben porque no saben pedir. En otras palabras, hasta para pedir hay que saberlo hacer. ¿Y cuántos quieren recibir? Mire lo que dice acá: lo ungió para llevar buena noticia a los pobres. ¿Qué significa eso? En otras palabras, cuando una persona está llena y está ungida por el Espíritu Santo, lo primero que recibe es bendición financiera. ¿Qué persona pobre no quiere recibir una buena noticia? Por eso la palabra es tan específica. En otras palabras, ¿verdad? Toda persona que está llena del Espíritu Santo recibe libertad financiera. Es tan importante recibir libertad financiera. Mire cómo Jesús viene explicando por qué está ungido. Por eso es importante entender lo que Dios dice en su palabra. No es normal que en una iglesia la mayoría de personas vivan en una constante lucha económica. Es diferente tener desafíos de fe, es diferente tener metas a vivir con constantes estragos económicos. Y no es bíblico. Es tan común identificar en una iglesia quién es aquel que es de escasos recursos y quién es aquel que tiene un poco más de recursos económicos. Y eso no es correcto, ni siquiera es bíblico. Se lo voy a demostrar con la palabra. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, 430 años de esclavitud, recuerde que el Padre los sacó a ellos con plata y con oro. Dice que los egipcios se despojaron de sus riquezas. En otras palabras, Él sacó a su nación, a su pueblo, a sus hijos prosperados. Por eso, toda persona que se encuentra con Cristo debe de tener una transformación financiera en su vida. Diga conmigo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso hoy usted tiene que salir libre de sus finanzas. No es normal tener deudas. No es normal estar viviendo con las completas. Usted tiene que vivir en sobreabundancia. Que le sobre para regalar a otros, que le sobre para darle lo mejor a Dios. Por eso es tan importante entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Entender lo que recibimos a través de Él. Si usted anhela recibir la unción del Espíritu Santo, el impacto financiero es lo primero que usted va a recibir. Mire lo que dice acá: buena noticia a los pobres. Lo segundo, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Proclamar, en otras palabras, anunciar lo que va a ocurrir.
Eso es fe. Su boca, como dice el libro de Proverbios, nuestra lengua, en ella está el poder de la vida y de la muerte. Jesús vino a hablar lo que iba a ocurrir. Lo hizo con Lázaro. Cuando llegaron a decirle que estaba muriendo, estaba grave, él dijo: esto no es de muerte, es para que el Padre sea glorificado. Y siguió, dice que se quedó 2 días más. Y Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban preocupadas porque Jesús no había llegado. Jesús vivía hablando lo que todavía no existía, lo que no había ocurrido, y empezaban a construirse los milagros. Su boca es una máquina de milagros. Por eso tenga mucho cuidado qué saca usted de su boca, qué saco yo de mi boca. Y a eso se refiere proclamar. A hablar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ya estaba anunciando que venía prosperidad. Ya estaba anunciando que los ciegos iban a ver. Ya estaba anunciando que los endemoniados, aquellos que estaban atados al pecado, iban a ser libres. Él estaba anunciando lo que iba a ocurrir a través de su ministerio. Usted tiene que abrir su boca y anunciar lo que va a ocurrir en su vida. Por eso la fe es de personas que para otros es estar de locos. Porque usted empieza a hablar lo que no existe. Quizás usted en ese momento no tiene su matrimonio en las mejores condiciones y usted dice: gracias, Señor, porque este hombre me ama. Gracias, Señor, porque esta mujer es fiel. Gracias, Señor, porque le das mansedumbre a mi esposo. Le das paciencia, amor, templanza, dominio propio. Usted empieza a hablar lo que no existe. Y no es fácil hablar lo que no existe. Cuesta. Porque hablar lo que no existe es ir en contra de lo que está ocurriendo en ese momento. Y claro, nuestras emociones nos engañan. Es una lucha constante, una batalla en la mente. Orar también es un acto de fe. ¿Por qué? Porque es empezar a creer que hay alguien que me está escuchando, aunque no lo pueda ver, y hay veces lo pueda sentir. Porque llegamos a momentos en nuestra oración que quizás en algún momento no sentimos la presencia de Dios. Pero uno no ora porque uno siente, uno ora porque le toca para poder triunfar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces lo segundo es que Él vino a anunciar, a proclamar, a declarar el futuro, lo que no existía. Luego dice que los ciegos verán. Lucas capítulo 4, versículo 18. Que los ciegos verán. En otras palabras, cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien y dentro de alguien, la sanidad física es parte de su herencia. No es normal vivir enfermo. No es correcto. ¿Usted conoce a alguna persona que todos los meses está visitando los centros de salud y utilizando el seguro porque solo vive enferma? Yo conozco personas que siempre los llamas en la mañana. ¿Y qué estás haciendo? Aquí estoy haciendo fila. ¿A dónde? No dice: ¿será que va a retirar dinero en el banco? No, en el centro de salud. Eso no es normal, vivir enfermo. Una persona que está llena recibe sanidad física. Recuerde lo que le dije el domingo pasado: deje de tomar gaseosa. Eso altera la presión, daña nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo sé que es rico y la garganta siente placer cuando usted agarra una botella de Coca-Cola de vidrio, oiga bien, de vidrio, heladita, sudada, con un vaso repleto de hielo y usted la chorrea, ¿verdad? Qué barbaridad, qué emoción genera todo esto, ¿verdad? Impresionante. Diga conmigo: salud física. Esa es la herencia que Dios tiene para usted. Y mira lo último que dice acá: que los oprimidos serán puestos en libertad. En otras palabras, liberación de cualquier atadura. Una persona que está llena del Espíritu Santo recibe liberación de cualquier tipo de atadura en todas las áreas.
Una persona que está atada piensa que es imposible ser libre y que es difícil ser libre. No es difícil porque para Dios todo es posible. Pero la única manera en la cual yo puedo vivir y recibir libertad es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, le quiero enseñar algo muy impactante. Usted puede, oiga bien, tener al Espíritu Santo, pero no tenerlo dentro, alrededor de usted, sobre usted, más no dentro de usted. Se lo voy a enseñar con las escrituras. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Mire qué poderoso esto. Y esto nos abre los ojos y nos hace entender la importancia de estar llenos. Y usted me pregunta, ¿cómo sé si estoy lleno? Hoy le voy a enseñar. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15 y 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Este era Jesús hablando. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. El Espíritu Santo, ¿qué es para nosotros? Diga conmigo, abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. No dice cuando lo sienta, cuando vea el milagro, cuando sienta la presencia de Dios, dice que para siempre. Diga conmigo, el Espíritu Santo está conmigo para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Oiga bien, quien guía, quien me ayuda a caminar en santificación. Por eso estar lleno es tan importante. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Oiga bien, hay dos razones por las cuales las personas no están llenos. Primero, porque no lo buscan, y segundo, porque no lo reconocen. Yo no entiendo cómo hay cristianos que pueden pasar toda una vida sin el bautismo del Espíritu Santo, sin la llenura de su poder y de su presencia. Imposible realmente ser efectivo. Mire lo que dice acá. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Oiga bien, el Espíritu Santo puede vivir en mi casa, puede vivir en mi negocio, puede vivir en mi trabajo, mas no está dentro de mí. Aquí Jesús se lo estaba explicando a los discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta si está sobre y dentro de mí? Esa es la parte poderosa. Y que esté dentro de nosotros es la mayor bendición. ¿Cuántos estamos aprendiendo en este día? Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 13. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo. Es de vital importancia. Toda persona que está llena, aprenda a identificar. Nosotros podemos sentir al Espíritu Santo. Nosotros lo podemos ver. Nosotros podemos ver su manifestación a través de los milagros, sanidades, mas no está dentro de nosotros. Por eso es tan importante, dígale al que tiene a la par, Él tiene que habitar dentro de tu vida. Podemos sentirlo, pero no está dentro de nosotros. Sentirlo, oiga bien. ¿Cuántos servicios, cuántos eventos ven y se muestra la manifestación del Espíritu Santo? Muchos, pero no hay nada más lindo que ser amigo del Espíritu Santo. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Esta es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Oiga bien, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Yo estaba compartiendo en el primer servicio algo que era un pensamiento
hace algunos años en mi vida personal. Quizás usted pensó lo mismo en algún momento. Creo que todo joven pasa y se le cruzan esas ideas por su mente. Y recuerdo que en el transcurso del matrimonio de los pastores, yo siempre me hacía esta pregunta: ¿cómo es posible que uno tenga el mismo deseo por la misma persona por 20 años? Yo veo que agarraba a la pastora, la abrazaba, la besaba como que si la acababa de conocer. Yo decía, ¿cómo voy a tener ganas de besar y abrazar a la misma mujer y no me voy a aburrir por 20 años? 25 años, 30 años. Interesante. Y me hacía la pregunta, ¿será que el deseo va a morir? Qué raro, no sé cómo no me aburro de hacerlo con la misma persona, de ver a la misma persona todos los días. ¿Cómo puedo sentir deseos sexuales por una persona que ya tengo 30 años de estarla viendo? Mire lo que le voy a enseñar, qué poderoso. Yo me acerco y le digo, papá, te quiero hacer una pregunta. Es que vos siempre me decís que cada vez amás más a mi mamá, cada vez más tenés deseo. Mire, y nos parqueábamos en un semáforo y le empezaba a besar y a abrazar. Y él se ponía a reír y me decía, de seguro creen que esta es la sucursal. No, esta es mi esposa. Y la besaba, la abrazaba. Eso siempre lo hizo él. En los semáforos lo hacía, y lo hacía a propósito para que nosotros lo viéramos a ellos. Y le decía, te amo. Y siempre nos volteaba a ver a nosotros y nos decía, amo más a tu mamá que a ustedes. No se me olvida. Diga bien. Y nosotros crecimos sabiendo y crecimos aprendiendo de que mi mamá ocupaba el primer lugar. Recuerdo que íbamos a los restaurantes y hasta el día de hoy siempre le preguntaba primero a ella qué quería comer y después a nosotros. ¿Ya? Y nos volteaba a ver y nos decía, ustedes se van a ir un día, pero yo me quedo aquí con ella. ¿Ya? Por eso es muy importante que usted ame más a su cónyuge que a sus hijos. Pero oiga bien, yo le pregunté, ¿cómo puedes tener el mismo deseo y aún más ferviente por la misma persona después de 15, 20 años de casado? Creo que toda persona se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Y él me dijo, hijo, cuando tenés comunión con el Espíritu Santo y buscas su presencia todos los días, Él pone un deseo insaciable por esa persona que te ha dado para que puedas pasar con ella el resto de tu vida. Le dije yo, me voy a dar cuenta hasta que esté casado. Y verídico, hermano, yo sé lo que le digo. Mire, usted ora todos los días. Ya bien, usted lee la Biblia todos los días. Y usted va a sentir un deseo por estar con esa persona que Dios le dio como no se lo imagina. Es sobrenatural. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, empieza a ver la manifestación de los frutos del Espíritu. Pero todo en esta vida aburre. Si no fuera por el Espíritu Santo, perdemos esa pasión por el cónyuge y ponemos la mirada en alguien más. ¿Por qué? Porque somos carne, somos humanos. Usted puede ir y comprar un carro y disfrutárselo, pero después de que ya lo obtuvo, llega un momento que le aburre y ya no lo quiere conducir. No sé cuántos de ustedes pasaron por lo que yo pasé. Yo estaba desesperado por obtener mi licencia para conducir. Y uno quiere manejar y uno quiere manejar hasta sacarla antes de tiempo. Y cuando uno saca esa licencia para conducir, uno ya llega al punto que no le quiere dar raya a nadie de tanto manejar. Uno se aburre de estar manejando. Se te quita el deseo. Porque todo lo material aburre, todo lo físico aburre, pero lo único que te mantiene lleno es beber de esa agua. Uno empieza a tener hambre y más hambre. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. El que beba de esta agua pronto tendrá sed, pero el que beba del agua que yo doy jamás volverá a tener sed. Por eso es tan importante que entendamos que lo único que nunca pierde un impacto y una pasión insaciable en nuestra vida es la comunión con Dios. Dígale a la persona que tiene a la par, cuida tu comunión con Dios. Es tan importante entender las Escrituras. Y mire qué lindo esto. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23.
¿Cómo identificar si una persona está llena del Espíritu Santo? Sencillo. Debemos de aprender a ver que la manifestación de los frutos del Espíritu se manifiestan en la vida de esta persona. Dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Usted se pregunta, ¿cómo puede ser mi esposo una persona fiel a nuestro matrimonio? ¿Cómo puede ser mi esposa una mujer fiel a nuestro matrimonio? ¿Cómo puede ser mi hijo fiel al servicio a Dios? Aquí dice una persona que está llena del Espíritu Santo, uno de los frutos que se manifiesta en su vida es fidelidad. Porque todo el que se acerca a Dios se parece más a Él. Y Dios es fiel. No esté poniendo su mirada en lo que sus esfuerzos humanos pueden hacer. Yo siempre le enseño a las personas que estoy discipulando. Discipular significa en lo personal para mí dos cosas. Lo he entendido en las Escrituras: acercar a alguien a Dios y enseñarle a servir. Y cuando empezamos a discipular a alguien, nosotros siempre tenemos el pensamiento: ¿y si no cambia? ¿Y si no es libre? ¿Y si sigue atado? ¿Y si se deja de apasionar? Jesús dijo: los esfuerzos humanos no logran nada. Sin mí nada pueden hacer. Juan capítulo 15. Pero cuando usted empieza a acercar a la gente a Dios, Dios se encarga de transferir los frutos del Espíritu a su vida por medio del Espíritu Santo. Si usted quiere ser una persona fiel, si usted quiere tener discípulos fieles, si usted quiere ver fidelidad en su matrimonio, necesita la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted ve personas que tienen serios problemas de arrebatos, de ira, falta de dominio propio, falta de la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted ve personas que no están llenas de amor, falta de la llenura del Espíritu Santo. Le voy a contar algo que me ocurrió hace un par de semanas. Algo muy interesante, que quizás le ha pasado a usted. Recuerdo que estaba en un restaurante y estaba compartiendo una reunión de discipulado en ese momento, porque discipulado es compartir la palabra de Dios con otras personas. Y mientras yo estoy en el restaurante, justo estábamos sentados a la par de la entrada del lugar. Y ese día llega y se aparece una persona al restaurante, de esas personas que no te gusta encontrártelas, ¿verdad? En otras palabras, de esas personas que te han hecho daño. Y mucho daño. Pensate en aquel que más daño te ha hecho, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba en una reunión de discipulado. Tan pronto en el momento que estoy compartiendo la palabra de Dios, llega el tentador, dice uno. Y estoy en la reunión de discipulado y esta persona entra al restaurante en el cual estoy sentado. Y usted sabe, cuando uno está medio de curioso, uno ve a las personas de reojo, se hace el disimulado, pero voltea los ojos para la derecha o para la izquierda y uno logra ver, de alguna forma uno logra ver, ¿ya? Y yo le hago de reojo y digo, me quedó viendo, entra al restaurante, agacha la cabeza, me queda viendo y no saluda. Dije yo en mi mente, ve qué ingrato. No es capaz ni de saludarme. Si el afectado soy yo, ¿cómo la gente, verdad, le hacen daño a uno y el malo termina siendo uno? Ahí sí todo el mundo dijo es cierto. Mire, oiga esto. Tan pronto se sienta frente a nuestra mesa, ni cómo no verlo, ni cómo hacerme el disimulado. Entonces, yo sabía que esa persona a propósito no me había querido saludar. De esas personas que son, usted sabe, altamente peligrosas. Entonces en ese momento me pongo de pie, voy al baño
Y me acerco y empiezo a saludarlos uno por uno, uno por uno. Y les digo, qué bueno verlos. Claro, no era tan bueno verlos, pero les dije, qué bueno verlos. Que Dios los bendiga. Me alegra verlos. Y me empiezan a saludar, hola, hola, y nerviosos. Porque cuando alguien está lleno del fruto del Espíritu Santo, tiene dominio propio. Dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Una vez más, dominio propio. Y eso bendice tanto mi corazón porque me enseña que en los conflictos de la vida no es necesario siempre tener la razón. Siempre gana el más maduro. Muchas veces es mejor perder una discusión antes que la salvación de alguien se pierda. Eso demuestra el carácter de Cristo en nuestra vida. Dígale al que tiene la par, debes de parecerte más a Jesús. Él es el modelo perfecto. Otra cosa que da el fruto, la llenura del Espíritu Santo, paciencia. Hombre, ¿y qué cuesta, verdad, aplicar esa palabra? Paciencia. En todo, especialmente económica. Esa es la que más atormenta. Porque todos quisiéramos levantarnos en la mañana y no haber trabajado nunca y ver una cuenta bancaria llena, ¿verdad? Eso no existe. Sé que todos se han dormido pensando, si yo tuviera, ¿qué haría, verdad? Si esto apareciera en mi cuenta bancaria, yo haría esto. Pero hay que trabajar. Jesús, el Señor dice en su palabra, yo soy el Señor tu Dios que te dé el poder para hacer riquezas. En otras palabras, crearlas. Crear. Dios se encarga de multiplicar lo que está en nuestras manos y por ende empezamos a prosperar. Entonces, paciencia. Paciencia para el cumplimiento de nuestros sueños. Paciencia para el cambio de una persona. Para que una persona cambie requiere paciencia, perseverancia. Y yo era de ese tipo de personas súper impacientes. Todo ya, rápido. Y tuve que aprender paciencia. Y eso me ha permitido a mí disfrutar la vida. Cuando alguien no está lleno de paciencia, vive desesperado. Por eso la llenura del Espíritu Santo es lo más poderoso. Recuerdo que cuando estuve encerrado en esos 40 días de ayuno, si alguien me pregunta, en todo el tiempo que vos has estado en esta tierra, ¿cuál ha sido el día más especial? ¿O cuáles han sido los acontecimientos o los días más especiales? Sé que hay cosas muy lindas, nuestra boda, nuestro tiempo de compartir con nuestros hermanos, familia, viajes. Pero lo que más he disfrutado, para mí los días más espectaculares fueron esos 40 días que pasé encerrado con el Señor. Lo disfruté. Estar con Dios es lo más fenomenal que hay. Y recuerdo que cuando me encerré, yo sabía que iba a querer venir angustia y desesperación por salir del encierro. Yo pasé encerrado 40 días en mi casa sin salir ni siquiera a la esquina. Entonces yo sabía que la única manera de combatir la ansiedad, la falta de paciencia, era tener una agenda, un programa en mi ayuno. Definía horas para orar, definía horas para leer la palabra, definía horas para empezar a escuchar mensajes que me edificaran. Porque si yo no lo hacía, iba a permitir al enemigo llenar mi vida de desesperación, falta de paciencia. Y usted me pregunta, ¿cómo puedo yo cultivar la paciencia? Organice su tiempo. Una vez escuché a un hombre decir, y esto bendijo mucho mi vida. No era un hombre que conocía a Dios, pero dijo estas palabras: toda la frustración que una persona siente, económica, familiar o lo que sea que esté pasando, es por la falta de disciplina que ha creado para alcanzar sus sueños. Es cierto, dije yo. Porque cuando una persona es disciplinada, poco a poco va construyendo bloque por bloque lo que anhela que Dios pueda hacer en su vida. Entonces la falta de paciencia, cuando usted es alguien que anda desesperado, pregúntele, ¿ya oraste? ¿Ya oraste? ¿Ya estás lleno del Espíritu Santo?
Y estoy seguro que la respuesta va a ser otra. Diga conmigo, los frutos del Espíritu. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 36. Hoy estuvimos hablando sobre esos 4 puntos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Libertad financiera. Proclamar lo que va a ocurrir. En otras palabras, hablar palabras de fe. Sanidad física y liberación. Son 4 cosas poderosas que vino a hacer Jesús. Juan capítulo 8, versículo 36 dice así. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Una vez más, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús recibe libertad. Jamás vuelve a ser el mismo. Ninguna persona chocó con el Maestro y no recibió el impacto de su poder. Imposible. Por eso es tan importante todos los días tener encuentros con Jesús. Diario, para que ese fuego caiga sobre su vida. Cuando usted tiene mucha dificultad para sentir el quebrantamiento, la presencia de Dios en su vida, significa que hay falta de revelación o disciplina en la oración. Cuando uno vive en una atmósfera llena de la presencia de Dios, no hay que romper nada, es intacto, uno entra inmediatamente a la atmósfera. Eso de estar presionando y presionando es falta de oración. Es difícil estar en comunión con Dios y no quebrantarse. Es difícil acercarse a Dios y no sentirnos redarguidos de pecado. Es difícil no expresar y sentir cuánto le amamos. Eso de estar presionando y presionando en oración para yo sentir el poder de Dios es falta de oración. Porque oro un día y luego no lo hago. Yo era de ese tipo de personas. Oraba un lunes, empezaba con todo el lunes, 2 horas. Allá volví a orar hasta el viernes. De todos se ríen, pero estoy seguro que muchos han hecho eso también aquí. Luego volví a orar hasta el otro lunes, martes, y de repente dentro de 15 días. Hasta que empecé. Ahora, habían momentos que no tenía ganas de orar. Muchos. Habían momentos que tan pronto ese día estaba enfermo. Sí. Y mire, ¿sabe una de las cosas que uno desarrolla cuando se encierra muchos días en ayuno? Uno aprende a orar con su mente. Interesante. Eso me pasó hasta que me encerré. Porque como ya no tenía fuerzas para orar con mi boca, me cansaba. Hablar mucho cansa. Después de estar 30 días sin comer, uno no tiene las mismas fuerzas físicas. Entonces me sentaba en una silla mecedora en la terraza de nuestra casa y pasaba 3 horas o X cantidad de horas, porque oraba también en la noche orando. Parecía loco porque estaba sentado así. Así literalmente, y en mi mente estaba orando. Si usted hubiera llegado a verme uno de esos días, hubiera creído que estaba muerto. Estaba así. Y orando en mi mente, y orando en mi mente. Y qué lindo. Ahí es donde aprendí lo que la palabra dice: oren sin cesar. Todo el tiempo, orando en la mente. Hablando la palabra. Y es muy importante entender que toda persona que tiene ese choque, ese encuentro con Jesús, es libre para siempre. Para siempre no vuelve a ser el mismo. Es tan importante cada día y cada mañana tener encuentros con Jesús. Arrodíllese, tírese al piso, busque la presencia y usted va a ver cómo la gloria de Dios va a caer. No es lo que usted hace físicamente, pero es rendir el corazón. Decirle: te necesito. Si no te tengo en mi vida, no sirvo para nada. Si no me llenas con tu poder, no tiene sentido vivir. Es tan importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Diga conmigo: llenos del Espíritu Santo. Una vez más, llenos del Espíritu Santo. Juan capítulo 11, versículo 25 dice así:
Mire qué bendición esto, qué poderoso. Si ya lo tiene, diga amén, por favor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Crea. Usted ve a ese hijo atado, crea, va a resucitar. Usted ve a una persona triste emocionalmente, aunque esté muerto, dice la palabra, el que cree en él resucita, vivirá. Usted ve que esa empresa no se levanta, crea en él y va a vivir esa empresa, va a resucitar. Es muy importante que usted entienda el poder de la palabra. Y quiero agregar algo a la llenura del Espíritu Santo, al estar lleno. Recuerde lo que le enseñé en Juan capítulo 14. Él puede vivir con nosotros, mas no estar dentro de nosotros. Jesús lo dijo a sus discípulos: preocúpese por estar lleno del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones poderosas de una persona que recibe la llenura del Espíritu Santo es el bautismo en otras lenguas. Y usted me dice, ¿por qué? Le voy a enseñar por qué. Muy sencillo. La oración en lenguas es la oración más poderosa que existe. Jesús vivía constantemente orando en lenguas. No oraba en el entendimiento. Recuerde lo que ocurrió con los discípulos en Hechos capítulo 2. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. En otras palabras, Jesús impartió sobre ellos lo que él ya había practicado por 33 años y medio. Y mire esto que poderoso. Usted me dice, ¿cómo puedo yo romper financieramente? Oiga bien, financieramente en mi negocio. Le quiero enseñar algo. Y quiero buscar un versículo que no lo tenía planeado, que yo sé que le va a bendecir muchísimo. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7. Y esto tiene que ver con todo. Marcos capítulo 7. Primero voy a explicar acerca de la oración en lenguas. Marcos capítulo 7. Y vamos a dejarlo ahí. Quiero que entienda algo. Ya se lo voy a leer. Esto lo descubrí hace poco, hace unas semanas atrás, o un poco más, tal vez como unos cuantos meses atrás, si recuerdo bien. En el mes de mayo, no se me olvida. Mientras yo estaba leyendo sobre esta historia, me impactó muchísimo. Y es cuando Jesús sana, oiga bien, a un hombre sordo. Pero le quiero explicar antes la importancia de orar en lenguas. Y luego le voy a leer la historia. Cuando uno ora en lenguas, oiga bien, voy a dar el ejemplo de una petición personal familiar y le voy a dar un ejemplo de una petición personal económica para que usted pueda entender cómo ocurre el milagro y se acelere el proceso. Vamos a iniciar con la petición económica. Imagínese que usted tiene una empresa, un negocio, lo que sea. Y usted todos los días se levanta y le pide al Señor con el entendimiento: Padre, yo te pido que pueda vender todos esos productos. Señor, tú sabes que me he arriesgado financieramente. Ayúdame a avanzar. Ábreme puertas. Consígueme los contactos. Ayúdame, lleva clientes, Señor, a mi negocio. Así ora el Roberto Sarria bajo entendimiento. Pero la oración en lenguas es tan poderosa porque es el Espíritu Santo orando por nosotros. Ya bien, Él ora con nosotros. Nuestra oración pasa por Jesús y es escuchada y contestada por el Padre. De esa forma lo enseña la palabra. Pero cuando una persona se levanta, oiga bien, mínimo 1 hora al día, mínimo, a orar en lenguas, y es la petición de su empresa. Solo Dios sabe su negocio o su trabajo. Usted se levanta muy temprano, adora al Señor y empieza a interceder en el Espíritu por esa empresa. Y usted está orando en lenguas.
Mire cómo está orando el Espíritu Santo. Usted no entiende lo que está diciendo, solo siente la presencia de Dios y ora el Espíritu Santo. Padre, yo te pido por la empresa de Roberto. Tú sabes que el problema que tiene son esos vendedores. Te pido por Juan, que es el empresario que va a comprar todos los productos que él está trayendo. Pon en Juan una desesperación para que llegue al negocio y toque su corazón e invierta en el negocio y compre esos productos que él está importando al país. Él sabe orar específicamente. Usted le dice al Señor, tráeme clientes. Él está especificando nombres de personas que van a llegar. Usted se pone a pensar, Señor, ¿por qué no vendo? Porque Él conoce la debilidad de cada vendedor en su empresa. Y Él empieza a trabajar en los corazones. Señor, tú conoces que Andrés tiene serios problemas de carácter y está lidiando con el carácter en la empresa de Roberto y están bajando las ventas a causa de él. ¿Y usted qué sabe si Andrés tiene problemas de carácter? Cuando uno ora en lenguas, explota en todo, igual las finanzas. Por eso es tan importante orar en lenguas. Es vital. Le pongo otro ejemplo familiar. Señor, tú sabes que yo quiero tener fe. Yo te quiero creer. Pero mi familia es un obstáculo para que mi fe pueda incrementar. ¿Por qué mi familia es así, Señor? ¿Por qué en mi casa solo encuentro incrédulos, personas que solo viven pecando? Esa es la oración que le conviene a mi alma, que me conviene a mí, que yo creo que esa es la causa por la cual no hay una transformación. Pero cuando usted empieza a orar en lenguas, por eso que usted está pidiendo en su vida personal, el Espíritu Santo empieza a orar y dice, Padre, tú conoces que Roberto es un gran quejoso, que Roberto es una persona que solo vive usando argumentos y pretextos y pone a su familia. Te pido que arranques de él la incredulidad, enséñale y recuérdale las promesas y los milagros que ella ha hecho en su vida. Él empieza a pedir efectivamente. Así es que responde el Padre. Diga conmigo, el bautismo del Espíritu Santo. Usted me pregunta, ¿por qué es tan importante recibirlo? Por eso, porque su oración va a ser 100% eficaz. 100%. La oración prepara el futuro, limpia el camino antes de que usted llegue. Es importantísimo entender cómo funciona la oración. Marcos capítulo 7, versículos 32. Mire qué poderosa esta historia. Le trajeron a un hombre sordo con defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud. Ya va a entender por qué lo sacó de la multitud. Mire bien por qué lo hizo. Para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Oiga bien, Jesús escupió sobre sus propios dedos y con la saliva tocó la lengua del hombre. Oiga bien, un milagro un poco raro, ¿verdad? Ya se imagina la saliva de Jesús tocando su boca. Ahora, no crea que el hombre pensó, bueno, no podían escuchar, pero oiga bien, el hombre pensó, ay, qué rico, el maestro me está tocando con su saliva mi boca. No, o sea, yo no sé si el hombre tuvo alguna reacción nauseosa, pero dijo, o me llena de saliva o no me sana. Pero aquí vamos, me tiene que pasar algo. Oiga bien, versículo 34. Mirando al cielo, Jesús suspiró. Oiga bien, y dijo, Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Dice que miró el cielo y dijo, ábranse. Cuando usted ore, ore con la palabra. Y usted dice, Señor, mira lo que dice Marcos capítulo 7. Yo le digo a mi negocio, se abre el crecimiento, se abren las finanzas, se abren los clientes, se abre lo que necesito para mi familia. Usted tiene que empezar a hablar la palabra. De esa manera nosotros oramos efectivamente. ¿Por qué cree que él hablaba la palabra? Y lo hacía con pasión.
Porque una persona que anhela conquistar algo, una persona que está llena del Espíritu Santo, está llena de ese fuego, está llena de esa pasión. Este es un día para que usted salga de este lugar hablando. ¿Qué le enseñé? Oiga bien, estuvimos leyendo estos 4 puntos. Se los quiero repetir porque van a ser de mucha bendición. El primero, Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús fue ungido para traer bendición financiera sobre nosotros. Anunciar que el evangelio trae libertad. En otras palabras, hablar lo que iba a ocurrir. Sanidad física y liberación de cualquier atadura. Hablar lo que va a ocurrir. Mire, qué poderoso. Lo que usted habla va a suceder. Lo que su boca confiesa. Yo sé que no es fácil hablar fe, pero es peor sentarse a ser un incrédulo y ver que la vida avanza y no conquistamos lo que Dios nos manda hacer. O usted y yo nos sentamos, oiga bien, en la silla de los triunfadores, o nos sentamos a ver cómo otros avanzan y logran sus sueños. Por eso es tan importante entender cómo funciona la palabra. Yo lo desafío y yo lo animo. Empiece a recibir el bautismo del Espíritu Santo si no lo ha hecho. Cuando usted ore, abra la Biblia y declare. Y usted va a empezar a ver lo que va a ocurrir disciplinadamente, consistentemente. Todo discípulo que quiere triunfar tiene que ser consistente en la oración. Jesús dijo persistencia, persistencia. Y va a empezar a ver cómo los milagros van a estallar en su vida personal. Quiero invitarle a que pueda inclinar conmigo su rostro.